buenos días a mis amados hermanos del Ministerio Vida de Dios. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Por primera vez estamos aquí en la oficina de la Iglesia Vida de Dios, la oficina pastoral, para traerles a ustedes el mensaje de la palabra del Señor para este día, domingo 3 de mayo del año 2020. Quiero entregarles previamente el saludo de mi esposa, la pastora Romina Hermosilla, y también de mis hijos, mis 3 hijos, quienes también envían saludos a toda la iglesia. A continuación vamos a comenzar a predicar la palabra de Dios. Por lo tanto, les invito a leer la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, el versículo 13 y 14. Ahí tendremos la lectura bíblica del día de hoy, de nuestro mensaje, que se llama Temer a Dios y hacer su voluntad. Eclesiastés capítulo 12, verso 13 y 14 dice así: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Que Dios bendiga esta palabra. El mensaje del día de hoy se denomina temer a Dios y hacer su voluntad. En primer lugar, quiero saludar a todos los hermanos que son parte del Ministerio Vida de Dios. A los hermanos del Templo Central, a mis hermanos del local de San José de Maipo, sus guías de clase, su ayudante, la congregación que se reúne allá en el cerro de la cordillera. También saludar a mis hermanos del local de Cerrillos, que se reúnen en la casa de nuestra hermana Clarita Pozas. Y un saludo también a mis hermanos del local de Melipilla, en esa casa hogar donde está mi hermano Segundo Martínez y su esposa Nicole y todos los hermanos de esa congregación. Llevar un saludo a la distancia a mis hermanos de La Aguada y Umbel, mi hermana Teresa Rodríguez, mi hermana María Paz, que están a cargo de ese lugar, y todos los hermanos y hermanas y niños que se reúnen en ese templo. Y también un saludo afectuoso a la iglesia de Chillán, en forma especial a nuestro hermano Carlos González, la hermana Irma, a Javito y a los que también se reúnen en esa localidad. Que Dios les bendiga ricamente, les mando un abrazo a la distancia y saludar también hacia el norte a nuestro hermano Jaime Padilla, su esposa, su familia que están en Coquimbo. Y también saludar al pastor Cornelio Soto, junto a sus 3 hijos, Paulita, Rodrigo y el pequeñito que se me olvida el nombre en este momento, a los 3 hijos, Ariel, a todos ellos un afectuoso saludo. También saludar a la distancia a nuestro hermano Boris Mayer, su madre y todos los hermanos de esa localidad. A mis hermanos de Wynn, a mi hermano Javier Solano, su esposa Yolanda, a sus padres, a su madre, a toda su linda familia que tuve la bendición de compartir con ellos y que se han abierto como casa hogar para recibir la palabra del Señor. Y también a todos los hijos e hijas de Dios genuinos en el mundo entero. A todos aquellos que en este minuto el mensaje de la palabra de Dios pueda llegar a sus vidas. Amén. Quiero partir el mensaje entonces hablándole a la iglesia que en este momento estamos viendo las señales del último tiempo. Amada iglesia, estamos viviendo las señales de los últimos tiempos. El arrebatamiento de la iglesia es un hecho ya inminente. Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo viene pronto por sus escogidos. El tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia del Señor Jesucristo que comenzó allá en aposento alto. Cuando comenzó en Hechos capítulo 2, nació la iglesia de Jesucristo hace ya más de 2000 años. Nace la iglesia
Y desde allí se abrió un tiempo, una dispensación que es la gracia del Señor Jesucristo. Sin embargo, ese tiempo ya está llegando a su fin. Ese tiempo está llegando al fin. Y nosotros debemos estar preparados, porque después de esto se abre el último tiempo, la última dispensación, que es el tiempo del juicio de Dios. Comienza con el periodo de la gran tribulación sobre los habitantes de la tierra. Por eso que la humanidad se está preparando. La humanidad se está preparando para entrar a un gobierno mundial. Y la retorcida mente de algunos están tratando de, en opinión de ellos, limpiar el planeta de gente inservible, de gente inútil. Hay muchas teorías que hablan acerca de lo que está haciendo un multimillonario que se llama Bill Gates y otras cosas que están sucediendo. Pero todos sabemos por la palabra del Señor que la mente humana es una mente de maldad perversa. Y esto es indicativo de que nosotros estamos llegando al último tiempo y debemos prepararnos. Un par de presidentes de la República o primeros ministros ya están hablando de que frente a esta pandemia, frente a esto tan terrible, se requiere un gobierno mundial, se requiere un líder que se levante para solucionar el problema de la economía, el problema de la salud, y que debamos tener un gobierno que traiga la solución a esta pandemia y a esto tan terrible que está sucediendo. Nosotros los cristianos sabemos qué significa esto. Al mismo tiempo, hemos asistido, hemos vivido un periodo en que la iglesia, los escogidos, se han adormecido, se han aletargado. La iglesia está y estaba viviendo de la forma que a ellos bien le parece. Líderes que aceptaban cualquier cosa dentro de la iglesia y no los principios y valores que Dios ha establecido. Por eso que es importante que nosotros entendamos los tiempos que estamos viviendo. La fe de muchos se ha enfriado. La fe de muchos se enfrió, lógicamente, por todas las estafas, por los problemas de índole económico, sexual, que han ocurrido dentro de la iglesia. Esto indica que Cristo viene pronto por lo suyo. Y de este modo la fe de muchos se enfrió, y al ver las personas esta realidad, su fe también se ha ido enfriando. Por eso que Dios nos hablará hoy, por eso que Dios nos va a hablar ahora acerca del temor a Dios. La lectura bíblica que hicimos dice claramente: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Avanzando ya de acuerdo a lo que hemos conversado anteriormente, es incomprensible entender una iglesia que no camina en la voluntad de Dios, una iglesia que no está en el temor de Dios. ¿Cómo va a tener temor de Dios una iglesia que ha trabajado de esta manera? Temer a Dios significa hacer su voluntad. Temer a Dios significa dar el paso de fe en lo que Dios nos ha dicho. Incluso si aunque no entendemos cómo funciona completamente, no hemos estudiado completamente la palabra de Dios, pero tenemos un temor a Dios, un temor a no fallarle, a hacer su voluntad. Cualquier cosa que el Padre diga tiene importancia. Cualquier cosa que el Padre Celestial diga tiene importancia para el cristiano genuino. Pongamos un ejemplo: el hijo que es desobediente a su padre. El hijo que es desobediente al padre no lo respeta, no lo escucha, no hace lo que el padre le ordena. Solamente se acuerda de él y lo nombra padre y le sonríe cuando quiere algo de él. Cuando quiere que el papá le dé dinero, cuando quiere que el papá le dé permiso, cuando quiere que el papá le compre cualquier cosa. Entonces el padre existe, pero no le ama de verdad, no le ama con sinceridad y no le obedece. Tristemente esto mismo sucede con la iglesia. Tristemente esto sucede con los hijos de Dios. No hay temor a Dios.
No hay temor a Dios porque no se le obedece al Padre. Y hacer su voluntad y temerle es cumplir su palabra. Es entender que la palabra de Dios es lo más importante. El hijo genuino, la hija genuina, le importa nada lo que digan de ella, lo que digan de él. Él sigue a Dios, él sigue la enseñanza de Jesucristo, aunque le digan lo que le digan, permanece, obedece y es fiel a Dios. Eso significa entonces que nosotros le amemos, porque si le amamos, vamos a atesorar la voluntad de Dios en nuestros corazones, vamos a atesorar la palabra y vamos a hacerla y vamos a practicarla y vamos a ponerla por obra para que transforme nuestros corazones. Pero como decía recién, desafortunadamente, algunos cristianos son así. Ven a Dios o se acercan a Dios solamente cuando necesitan algo. Se acercan a la oración cuando necesitan sanidad. Se acercan a Dios cuando necesitan que les responda en el ámbito económico. Se acercan a Dios cuando hay necesidades. Pero cuando llegue el momento de cumplir su palabra, cuando es el momento de temer a Dios y no traspasar los linderos, los límites establecidos por su santa palabra, entonces se alejan. Y viven sus vidas de acuerdo al mundo, acomodadas al mundo, pero no conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Amar a Dios, temer a Dios, hacer su voluntad significa profundizar en una relación con Dios. Significa buscarlo, significa comprenderlo, entender cuál es su justicia. Entender quién es Cristo. Nosotros somos cristianos, somos seguidores de Jesús. Y Jesucristo en su palabra dice que Jesucristo tenía la mente de su Padre, obedecía lo que su Padre le decía. Inclusive hasta la muerte y muerte de cruz. Que no se cumpla mi voluntad, dice la palabra. No sea mi voluntad, sino la tuya, Padre. Sino que la voluntad del Padre se cumplía en el Hijo Jesucristo. Y nosotros, como hijos genuinos de Dios, debemos procurar lo mismo. Amar a Jesucristo, amar su palabra y cumplirla, guardarla, atesorarla y caminar de esa manera. Entonces, como decía las enseñanzas de mi madre, entonces echaréis de ver el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y en este tiempo es el tiempo más importante. No podemos decir que tememos a Dios si no hacemos su voluntad. Es lo mismo que Jesucristo tenía que hacer nosotros como sus hijos. Tenemos que cumplir la palabra del Señor. Entonces, estimar a Dios, temer a Dios, como dice el libro de Eclesiastés, en esto se resume todo, en esto se resume todo, en temer a Dios y hacer su voluntad. Este es el todo del hombre. Y yo te invito en este tiempo, te invito a que puedas reflexionar en tu casa, que puedas reflexionar a lo que significa esta fuente de bendición. Quiero también recordar la enseñanza por segunda vez de mi madre, que me decía que el temor de Dios era lo que debía estar en el corazón del hombre. Claro, porque el temor de Dios es la fuente de toda bendición. Si nosotros analizamos la palabra de Dios, la fuente de la bendición es el temor a Jehová. Es difícil encontrar este tema en la Escritura y que no aparezca una bendición. Toda bendición viene del temor a Dios. La larga vida, las promesas, la prosperidad, la liberación y muchas otras cosas acompañan al hombre y a la mujer que teme a Dios. Y temer a Dios no es tenerle miedo. Temer a Dios no es tenerle terror. Por el contrario, el temor de Dios es obedecer su palabra. Obedecer lo que el Padre Dios me enseña. Obedecer lo que el Creador me ha enseñado y me ha dado. Sé que
los minutos avanzan y quiero ya ir comenzando a cerrar el tema. Finalmente, entonces, aclaramos que no hay temor a Dios si no hacemos su voluntad. En otras palabras, cualquiera persona que teme a Dios también tiene que hacer su voluntad. Y cualquiera que no le tema, sino que vive conforme a su vida, entonces esa persona vivirá conforme a su carne, hará las cosas cuando él quiera y va a mirar las circunstancias, va a mirar lo que está sucediendo, va a tantear el terreno y voy a servir a Dios cuando me conviene y cuando no me conviene, entonces no asisto a la iglesia, entonces me alejo de Dios. Esto no es el santo temor de Dios. Quiero decirte que en este año 2020, ya lo decía tiempo atrás el apóstol, el espíritu del anticristo ya está en operación en la tierra. El espíritu del anticristo ya está operando, ya se está moviendo. Y la iglesia de Jesucristo debe levantar su cabeza. La iglesia de Jesucristo debe levantar su cabeza y escuchar la voz de Dios. Quiero ponerte en alerta. Porque frente a esta pandemia, como decía al inicio, hay algunos políticos, un presidente de Latinoamérica, un ex ministro de allá, de Inglaterra, Gordon, están diciendo, estos líderes mundiales, que es necesario un control completo del mundo entero, que la única forma de salir de este problema, de esta pandemia y de sus consiguientes problemas económicos, de falta de trabajo, de hambre que viene sobre la tierra, es que cada habitante sea controlado, ya sea con vacunas, ya sea con un chip. Están hablando que en el mes de septiembre en adelante será puesto un chip en la mano y en la frente. Y por eso quiero alertarte, iglesia, para que nosotros podamos, amada iglesia, en este último tiempo, levantarnos con un conocimiento de la palabra de Dios. Los lavados, los redimidos por la sangre de Jesucristo. La iglesia que ha sido lavada y redimida por la sangre del Cordero de Dios no tiene temor al mundo, no tiene temor a estas cosas, sino que su temor es a Dios, un temor reverente. Porque nosotros nos preparamos para volar a la presencia de Dios. Sin embargo, antes del tiempo del fin, vendrá un gran avivamiento al mundo entero. Vendrá un gran avivamiento que comienza en nuestra nación y que será el avivamiento, que será el llamado para todos los hijos que estaban alejados. Será la preparación para volar a la presencia de Dios. Sin embargo, tengo que alertarte, sin embargo, tengo que decirte que debes volver a Cristo. Debes volver a Jesucristo, debes reconciliarte ahí en tu casa, dobla tu rodilla y pídele perdón, reconcíliate con Dios. Quizás este mensaje esté llegando a aquellos que en algún momento se les predicó la palabra cuando eran niños. Me he encontrado con muchos cristianos, muchas mujeres y hombres. Dice, yo era panderista en la iglesia, yo tocaba la guitarra, yo era un hombre, una mujer que predicaba. Pero te has alejado de Dios. Yo te hago un llamado en esta hora. Reconcíliate con Cristo. Vuélvete a Cristo. Lee su palabra ahí en el silencio. Porque si no estás preparado, te vas a quedar. Y tú lo sabes porque te lo enseñaron. Si no estamos preparados, te vas a quedar. Cuando pequeño, tuve la bendición de ser enseñado y formado por mis padres. Y lo primero que nos enseñaron era que nosotros debíamos buscar a Dios, buscar nuestro testimonio de salvación, caminar conforme a la palabra de Dios, porque en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia será arrebatada. Y debíamos estar a cuenta con Dios. Si tú no estás preparado, te vas a quedar. A lo mejor asististe a la iglesia, tuviste mala experiencia,
A lo mejor fuiste a la iglesia y cuando ya creciste te creíste independiente y quisiste hacer las cosas conforme a lo que tú querías, pero sin Cristo en esa vida, pero sin Cristo en esas decisiones. Yo te invito a que te vuelvas a Jesús ahora, que te vuelvas a Jesucristo. Amén. Porque esta pandemia que estamos viviendo es como un ensayo, es como un inicio de lo que se va a vivir en el tiempo de la gran tribulación. Pero la iglesia de Jesucristo, los lavados, los redimidos por la sangre del Cordero, la iglesia genuina no pasará por la gran tribulación. La iglesia no pasa por la gran tribulación. Dice la palabra del Señor en Tesalonicenses: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sonará la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos postreros, pero juntamente seremos arrebatados. La iglesia de Jesucristo será arrebatada y tendrá una fiesta entre cielo y tierra en donde la iglesia triunfante, más los que seremos arrebatados, estaremos con Cristo en la gloria. Mientras tanto, aquí en la tierra va a continuar el dolor, la angustia. Vendrá el tiempo de la gran tribulación. Por eso te invito a volverte a Cristo. Te invito también a que seas diligente en la lectura de la Biblia, que observes, que mires, que seas inteligente, que puedas escuchar la voz de la palabra de Dios, escuche la voz de tus pastores y tus líderes que te han enseñado la palabra. El Evangelio de Jesucristo es temer a Dios, hacer su voluntad, amar su palabra. ¿Dónde están hoy los que hacían esos grandes conciertos cristianos? Que solamente van a la iglesia porque hay que tocar la guitarra, porque hay que hacer música. No, eso no es Cristo. Cristo no son saltos, no son gritos, no son esas manipulaciones que hacen esos líderes falsos, engañando. Porque también esto es cumplimiento de la palabra de Dios, que se levantarán falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes, y que no mostrarán el genuino evangelio de Jesucristo. Es tiempo de volver al camino correcto, es tiempo de volver a los principios, a los valores que fueron establecidos, es tiempo de buscar la santidad de Jehová, es tiempo de que nosotros nos volquemos a Él con temor y temblor. Es tiempo de que tengas hambre de la palabra de Dios. El avivamiento que viene se caracteriza porque los hombres y mujeres tendrán un hambre, un ansia, un deseo de aprender más de la palabra, de conocer más de los principios de la palabra del Señor. Eso es lo que Dios necesita. Y yo te invito a que te levantes a predicar la palabra. Yo te invito a que te levantes a que le hables a otro de Jesucristo. Deja ya todo. Deja tu amargura. Deja tus dolores, deja atrás tus excusas, tus enfermedades, tu soberbia, tu falta de amor, tu falta de perdón. Déjalo todo a un lado y vuélvete a Cristo. Contendamos por la fe. Contender por la fe significa defender a ultranza, significa defender con todo la palabra de Dios. La palabra de Dios, y no permitir que los hijos de Dios perezcan por falta de conocimiento. Es importante que nos levantemos, que la iglesia sea enseñada, que la palabra pura y limpia de Dios sea exhortada. Dejemos de ir a la iglesia a buscar emociones. Dejemos de ir a la iglesia porque quiero limpiar mi conciencia. Dejemos de servirnos de la iglesia, y sirvamos a Dios y sirvamos en la iglesia. Ese es el llamado que yo hago hoy, es que nos dediquemos a estudiar la palabra, que nos dediquemos a servir a Dios porque Cristo viene pronto. Y Cristo viene pronto y debe encontrar una iglesia temerosa, debe encontrar una iglesia que le sirva a Dios con temor, que haga su perfecta voluntad. Eso es lo que Dios anhela de nosotros. Eso es lo que Dios espera. Y yo me dirijo
al concluir este mensaje, a los hermanos del Ministerio Vida de Dios, que por misericordia tengo la bendición de poder mandarles este mensaje, de poder verles a través de esta cámara y decirles a todos: es tiempo de levantarnos. No importa las experiencias malas que hayas tenido, no importa lo que estés viviendo, es tiempo de levantarnos y entregarnos, reconciliarnos, volvernos a Cristo y encontrar en Él el todo del hombre y de la mujer. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga tu corazón. Le pido al Espíritu Santo que vaya a lo profundo de tu alma, a lo profundo de tu espíritu, y que este mensaje llegue allá a lo más profundo de tu vida. Dice la Biblia que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Dice que llega hasta el tuétano de los huesos. Así sea este mensaje el día de hoy, y usted pueda levantarse y usted pueda comprender que esta generación es una generación especial. Que el tiempo que está viviendo esta generación, los jóvenes, los niños, los hombres maduros, es el tiempo de levantarnos a estudiar la palabra de Dios, a predicarla, a hablar de Jesucristo. Porque eso es temor de Dios y hacer su voluntad. Y no importa lo que digan, no importa las burlas, no importa los rechazos, no importa nada. Cristo es nuestro norte. Cristo es lo que nosotros anhelamos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Vamos a orar por este mensaje. Padre eterno celestial, dador de toda gracia celestial, en esta hora vamos a tu presencia para darte gracias, Dios, por este mensaje, para darte gracias por esta palabra que usted ha traído para bendición de su pueblo. Yo te ruego, Dios, que surja en cada uno de los que escuchan este mensaje, surja un anhelo, un deseo de reconciliarse contigo. Porque estamos llegando a los últimos tiempos, porque hoy más que nunca entendemos que el tiempo de la gracia está llegando a su fin. Estamos próximos a comenzar el tiempo de la gran tribulación, pero tu iglesia sea preservada, tu iglesia sea levantada. Señor, trabaja en las mentes, en los corazones de mis hermanos, de mis hermanas, y esta palabra bendita llegue a lo más profundo del corazón. Tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios que restaura, un Dios que levanta, un Dios que eres perfecto en hacer de nuevo al hombre. Tú eres perfecto, Señor, en restaurar nuestras vidas. Tú eres perfecto, Señor, en sacar las tinieblas de nuestros corazones, sacar las depravaciones del alma, del espíritu, del corazón del hombre y de la mujer, y restaurarlo, Señor. Tú eres el alfarero. Nosotros somos el barro. Señor, levántanos. Levántanos, restáuranos, sánanos y colócanos en el camino del temor a ti. Porque esto es el todo del hombre. Gracias, Dios, por la bendición de entregar este mensaje al pueblo de Dios. Te bendecimos en esta hora en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.